palabras que comparto habla de un matrimonio un tanto extraño. El nombre de él era Nabal y el de su esposa Abigail. Esta es una palabra acerca de esta historia tan interesante que se da en el libro Primera de Samuel 25:13. Dice la palabra en Primera de Samuel capítulo 25 versículo 13, del 13 en adelante, bajo la dirección poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, o sea, los ha avergonzado, los ha humillado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David dicho ciertamente en vano: he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Vamos a pararlo allí. Vemos esta historia de un hombre insensato, pero también de una mujer sabia. Y es tiempo de que cada uno de nosotros haga como esa mujer Abigail, porque vemos que Abigail le dice a David: Señor, Señor mío. Y esta palabra que está aquí en esta historia, Señor mío, se repite en 13 ocasiones en esta lectura. Y cuando Abigail le dice Señor mío, le está diciendo mi Señor, mi Adonai, mi Adoni, porque Adonai es el nombre de nuestro Dios. Pero eso es lo que significa mi Señor, mi Adoni.
¿Cuántas mujeres le dirán a sus esposos mi Adoni? Pero esos insensatos no les importa el elogio que la mujer virtuosa, que la mujer sabia le hace a su marido. Y de pronto en palabras no lo haga o no lo diga, pero en sus actitudes le está diciendo mi Adoni, no 13 veces, sino multitudes de veces. Pero el insensato no aprecia lo hermoso del trasfondo de mi Señor, mi Adoni, porque el Adonai, que es Dios, estará en medio para colocar el amor, para colocar la gracia, para colocar la virtud a esa mujer sabia y entendida de gobernar su casa. Porque hombres tercos y testarudos como Nabal son incapaces de hacer. Bendito es Dios. Porque en el capítulo 25 de Samuel habla de un buen hombre de Dios. Y está hablando de Samuel, el profeta. ¿Hijo de quién, iglesia? De Ana. Y la palabra está hablando en el capítulo 25 y primera de Samuel 25. Está hablando de ese buen hombre de Dios, sabio y entendido. Pero en el tiempo que David y esa mujer Abigail estaban, Samuel había muerto y todo el pueblo lo lloró. Lo sepultaron en Ramá. Y entonces es cuando David dice: mi tiempo aquí se ha terminado. Me levanto y me voy a otro lugar. El lugar donde tú estás no te pertenece. No es el lugar que Dios ha dictaminado para ti. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que tomes esa actitud de mujer sabia y entendida. Porque hombres testarudos como Nabal, y más adelante le voy a decir lo que eso significa, son palabras fuertes. Pero yo le estoy hablando a una iglesia entendida y sabia, a una iglesia que va a comprender. Porque David dijo: me levanto de aquí y me iré a otro lugar. ¿Y saben a dónde se fue David? Al desierto de Parán. Lea el capítulo 25 y verá lo que yo le estoy diciendo. Por eso tenemos que leer la Biblia. Porque Samuel fue un hombre referente para el pueblo de Israel durante 40 años. Qué tremendo, ¿verdad? Porque ejerció influencia muy buena en todo el pueblo de Israel. Es un hombre que advirtió al pueblo en más de una ocasión acerca de la barbaridad, acerca de muchas cosas donde había peligro. Pero el rey David, el rey Saúl, era el que gobernaba en ese tiempo. Ya David había sido escogido de Dios. Porque acuérdense que cuando Samuel fue a la casa de Isaí, David no estaba, pero era el ungido de Jehová. Entonces cuando Samuel advierte de muchos peligros y cuando David está en ese desierto, él ya tenía un ejército, pero era perseguido por el rey Saúl. Saúl lo quería matar, porque siempre se van a levantar los envidiosos, siempre se van a levantar aquellos que no quieren que tú salgas adelante. Pero David tomó la autoridad. David tomó la autonomía. Y Samuel, como era un hombre entendido y sabio, quería y evitaba muchas tragedias en su pueblo. Cuando muere Samuel se creó un vacío muy grande. Por eso cuando alguien que nos aconseja bien, cuando alguien que nos da un consejo de parte de Dios y ya no está, a nosotros nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta. Yo no sé a usted, pero a mí sí. Porque yo hoy y en estos tiempos estoy recordando a personas que a mí me ayudaron en mi ministerio a avanzar. No me dijeron quédate ahí, estáncate allí, sino levántate porque tú puedes. Tú lo puedes lograr.
Tú lo vas a hacer porque el que te llamó fue Dios. Y aunque tú veas que todo está oscuro, si Dios te llamó, Él te levanta, Él te fortalece y Él estará contigo. Él es tu Dios que te ama. Él es nuestro Señor. Entonces vemos que cuando alguien sabio y entendido muere, crea ese vacío en el liderazgo de la iglesia. Después de que Samuel muere, hasta los tiempos del profeta Natán, quedó un vacío. El rey Saúl estaba despreciado por el mismo Señor. Ya el Señor lo había desechado, porque él no hacía las cosas como el Señor quería que las hiciera. Él lo hacía como le daba la gana. Y vemos que Dios le da la espalda a esos insensatos. Dios no los lleva de la mano, porque espérate a lo que viene. Pero sabemos que David todavía era un proyecto que se estaba cocinando. Ya él estaba en el desierto, pero tenía, dice, 600 soldados. 400 caminaron con él cuando fue insultado por Nabal. Cuando él mandó a unos criados de él a decirle a Nabal, que estaba trasquilando las ovejas, que les diera pan o que los alimentara. Porque hubo un tiempo en que David alimentó a los pastores de Nabal. Les dio comida, los protegió, los cuidó y nada les pasó. Pero era un momento en que David necesitaba comida para sus soldados. Y Nabal tenía de sobra. Se lo negó todo. Lo humilló, lo despreció. Y eso cogió y tocó el corazón de David, y por eso él se levantó dispuesto a matar todo lo que tuviera vida en la casa de Nabal. Pero ahí había una mujer sensata. Allí había una mujer sabia. Ahí había una mujer entendida. Así es que vemos que la historia continúa, porque esto es largo. Pero vemos que este matrimonio entre Abigail y Nabal era un matrimonio raro. Ustedes no se han encontrado con eso. Y estábamos hablando de alguien, de unas personas que conocemos, y Michelle y Yule me decía: pastora, pero esas personas son como medio raras. Yo decía: sí, lo sentía en mi corazón, pero yo no lo había dicho. Y ellas lo dijeron. Y yo: gracias, Señor, porque estás hablando conforme a lo que estamos pensando. No es que le queremos criticar, no es que le queremos tener la mala a nadie, pero es que hay un espíritu de discernimiento en nosotros que nos hace ver las cosas extrañas que hay en el hombre, que hay en la mujer. Por eso tenemos que ser sabios, y si nos falta sabiduría, ¿a quién hay que pedírsela? A Dios solamente, y esa sabiduría fluirá en nosotros. Entonces vemos que este matrimonio era muy, pero muy raro. En el caso de este matrimonio, miremos que el nombre de este hombre es Nabal. Que el nombre de este hombre es Nabal. Escucha, iglesia, nombre increíble. Y saben que en la Biblia hay dos salmos que son exactamente iguales: el Salmo 14 y el Salmo 53, porque exactamente comienzan de la misma manera. ¿Quién lo tiene por allí? Salmo 14 y Salmo 53 solamente comienzan exactamente iguales, y los dos empiezan con la siguiente expresión: dice el necio en su corazón, Dios no existe. La palabra necio significa idiota. Estúpido es la palabra del nombre de Nabal. Así es como se dicen esas expresiones. Son fuertes, pero por eso tenemos que saber qué significa mi nombre. ¿Qué significa tu nombre?
Porque no solamente Nabal habla de una persona tonta o de una persona idiota, sino también habla de una persona necia. Así es que nos habla, nos describe más bien de la indiferencia, la apatía, incluso a veces hasta de la arrogancia en la persona que recibe ese título. Porque no cabe la menor duda de que es muy arrogante Nabal, de que es soberbio y muy torpe al mismo tiempo para declarar abiertamente de que Dios no existe. Porque dicen esos dos salmos y comienzan: Dios, el necio dice en su corazón, no existe Dios. ¿Cuántos están diciendo que no existe Dios? Y si Dios no existe, ¿por qué tú estás vivo? Si Dios no existe, ¿por qué tienes hambre? Si Dios no existe, ¿por qué tienes vida? Silencio total, pastora Heidi. Pero sabemos que declarar abiertamente de que Dios no existe y que este era el gran problema de este hombre llamado Nabal, la Biblia nos dice de él que tenía cosas porque él era rico. Tenía ovejas, tenía vacas, tenía tierras, era muy rico. Sin embargo, las características de su mujer Abigail, cuyo nombre significa Dios es mi gozo, Dios es mi regocijo, son completamente diferentes. Están escuchando, mujeres, están escuchando, varones. El nombre de Abigail, Dios es mi gozo, Dios es mi regocijo, son completamente diferentes a lo que significa Nabal: terquedad, necio. Santo, ayúdame, Señor, porque esto no es fácil. Pero yo sé que Dios está en el asunto. Y si Dios colocó esta palabra en mi corazón, es porque así lo quiere el Señor. Es porque hay alguien que necesita esta palabra. Hay alguien que necesita un cambio. Porque podemos leer el versículo en el capítulo 25, versículo 3, esta palabra. El versículo 3 del capítulo 25 de Primera de Samuel dice: y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer ¿de buen qué? De buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Dios mío, esto está difícil, esto está duro. Su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Este hombre duro, ¿cuál era? Una persona que no merecía la mujer que tenía. La pregunta es: ¿cómo fue capaz una mujer tan sabia, tan hermosa por dentro y por fuera, tan inteligente y ahora casada con semejante personaje? Dios mío, Señor. Y viceversa, porque también hay mujeres tercas, también hay mujeres como Nabal. Pero también hay hombres sabios y entendidos, hermosos por dentro y hermosos por fuera. Porque esto es para la iglesia. Hombres y mujeres entendidos en la palabra de Dios. Esto es para que adquiramos una sabiduría que viene del cielo. Porque uno dice: ¿y por qué esa mujer está casada con este hombre? ¿O por qué este hombre está casado con esta mujer? Yo he visto unos hombres tan nobles, pero que no tienen una ayuda idónea. Tienen una serpiente como esposa. Y es terrible. Es terrible, porque con solo mirar a su esposo se lo quieren tragar. Entonces, mujeres, ¿dónde están las Abigail? ¿Y dónde están los Nabales que tenemos que cambiar y transformar
Pero nosotros no cambiamos a nadie. Nosotros no transformamos a nadie. Lo hace Dios. Lo hace Dios y su palabra. Si tú lo crees. Veamos que en la antigüedad las mujeres o las jóvenes eran casadas a la fuerza, porque muchas no conocían a su futuro esposo. Los matrimonios los arreglaban los padres, y seguramente que el matrimonio de Abigail fue arreglado por los padres, que la casaron con un hombre rico, con una persona de posesiones independientemente, pero no era la manera espiritual. Los padres se preocupaban por casar a sus hijas bonitas, hermosas, con hombres que tuvieran una riqueza definida, y no les importaba si ese hombre las iba a tratar bien o las iba a tratar mal. Pero no solamente en la antigüedad, hoy sigue pasando. Porque hoy las mujeres, con tal de estar bien, no importa con quién se van a enredar. Y después que ya están en el lío, ay, mamita mía, ¿dónde está Dios? Ay, Dios mío, ¿dónde? ¿Dónde? No importa, porque las familias solo deseaban que sus hijas se casaran con un hombre rico, que le diera una buena vida, que les diera una buena casa, que les diera buenas ropas y que le diera muchas joyas y muchas cosas. Sin embargo, no se daban cuenta que se metieron a Abigail, esos padres, en la boca del lobo. Yo no sé cuántas mujeres hoy están metidas en la boca del lobo. Yo no sé cuántos hombres hoy se han metido en la boca del lobo. Pero es necesario que nosotros nos demos cuenta y que seamos sensatos. Porque de Nabal se habla en la Biblia de lo que tenía, pero también se habla de que no era una buena persona. Y tarde o temprano hay que tomar una decisión. ¿Quiero ser o quiero tener? ¿Qué es lo que tú quieres, iglesia? ¿Quieres ser o quieres tener? ¿Quieres ser o quieres tener? ¿Qué es lo que deseas? Yo te hago la pregunta. Analiza el trasfondo de esta palabra, porque la copié de la Biblia. Le escribí de lo que el Espíritu coloca en la mente y en el corazón de sus escogidos. Para entender esta historia debemos conocer las leyes del desierto, porque en el desierto hay muchas bandas que se dedican a robar y hasta matar a la gente. Pero David en el desierto, con 600 hombres, se pudo haber encontrado, se pudo haber llenado de amargura, se puede llenar de muchas cosas. Y se pudo hasta colocar a robar. Pero sabe que David no hizo eso. David, dice la palabra, que se dedicó a cuidar, a preservar, porque ya él era el escogido de Dios. Y todo el pueblo de Ramá, y a que tarde o temprano David sería su rey, porque ya Saúl había sido desechado del Padre. Y él estaba haciendo lo correcto. Porque uno de los siervos de Nabal, cuando vio que David había enviado a pedir ayuda a Nabal, y Nabal los humilló, después que dice la Biblia que ellos, David y sus hombres, habían sido muro. Lo leímos. Habían sido muro para cuidarlos. Habían sido muro para protegerlos. Yo le digo, Señor, yo quiero ser ese muro. Yo quiero ser ese escudo. Porque cuando me llaman por teléfono a la 1 de la mañana, pastora, ore por mí, por esto, por aquello. Y estamos edificando, y ayer cuando estaba la iglesia llena, corre por aquí, vayan a buscarme silla. Dios mío, Señor, ¿y qué vamos a hacer?
Yo decía, Dios, esto es hermoso porque lo estamos viviendo en tu casa. Esto es hermoso porque lo estamos viendo en esta tu iglesia. Y un pastor se acercó y me dijo, pastora, he entrado por primera vez a esta casa y siento que esa casa usted la va a comprar porque usted va a ensanchar. Y él no conocía para allá. Y él no sabía, y por primera vez, ¿acaso era la primera vez que a nosotros nos están diciendo eso, iglesia? No, muchas veces profetas han venido aquí y nos han dado esa profecía. Y yo la he recibido, porque este lugar será ensanchado, porque este lugar es un muro para las familias que aquí le han creído a Dios. Así es que busca este muro con tu familia. Busca esa protección de parte de Dios aquí. Porque aunque yo no sea una espada, aunque yo no sea ese muro, aunque yo no te cuide a la 1 de la mañana, la oración eficaz que hago a esa hora puede mucho. Y tú vas a ver la respuesta. Y ayer cuando estábamos en el corre, me entra una llamada de Guatemala, entra una llamada de Estados Unidos, y yo enlacé las dos llamadas. Un matrimonio que estamos edificando en Estados Unidos y un matrimonio que necesita ayuda en Guatemala. Y yo, Dios mío, yo les dije, estoy ocupadísima, pero me voy a tomar un minuto, y oré. Una lágrima corrió por aquí. No sé qué fue lo que oré, pero en la tarde llamaron y dijeron, las cosas han cambiado, el panorama ha cambiado. Por eso, iglesia, tú y yo tenemos que ser muro para cuidar en el desierto a aquellos más desvalidos. Maravilloso es Dios. Y vemos que ese criado va corriendo a Abigail, sabiendo que era mujer sabia y entendida, esposa de Nabal, un hombre decrépito, un hombre malo, un hombre estúpido. Así lo dice la palabra, porque hay que investigar las cosas y no hay que inventar palabras que no son. Y hay que hablar lo que el Señor dice que hablemos. Y va corriendo y le dice, es que David ha sido bueno con nosotros, nos ha cuidado, nos ha alimentado, nos ha protegido. Y tu marido, que es esto, que es aquello, los ha humillado. Y David se ha enfurecido. Y quizás mañana no habrá uno solo con vida en tu casa. Y Abigail, mujer sabia y entendida, dio órdenes de todo lo que nosotros leímos en la Biblia. Le llevó abundancia de comida a 400 soldados que venían con David a destruir la casa de Nabal. Y fue esa mujer sabia la que evitó que David cometiera e hiciera daño. Y cuando lo llama mi Señor, mi Adoni, que el pecado caiga sobre mí. ¿Qué vio David en ella? No vio la belleza física, vio lo espiritual que había en esa mujer sabia y entendida. Y por lo que Abigail hizo, David no cometió crimen. Dios hizo que David permaneciera limpio. Y el Señor quiere que estemos limpios. Y sobre todo que nuestro corazón esté sano. Porque hay cosas que van a herir nuestro corazón. Hay cosas que van a sacar heridas hondas que después no va a ser fácil curarlas. Y vemos que esa mujer Abigail halló gracia en el hombre de Dios, porque ella sabía que él era el ungido de Dios y que tarde o temprano él sería su rey. Y cuando Abigail regresa a la casa, encuentra a su marido Nabal borracho, ebrio,
había perdido los sentidos por el alcohol. Y ella, tan sabia y entendida, que no le dice nada a su marido, porque en ese momento no era propicio para hablar con un hombre embriagado. Y al otro día que ya Nabal estaba en su juicio, ella hizo la cena, lo sentó y le dijo: ven acá, papito, ven acá, mira lo que ha sucedido, mira lo que David hubiera hecho. Y dice la Biblia, usted lo puede leer allí, que ese hombre quedó petrificado, quedó tan sorprendido, que a los 10 días el Señor lo hirió y murió Nabal. ¿Todo por qué? Por su insensatez. ¿Todo por qué? Por su rebelión. ¿Todo por qué? Por ser un orgulloso, por ser un altivo. Y es tiempo de que la iglesia quite la altivez, quite el orgullo, quite la arrogancia, porque Dios te va a cortar. Porque a Dios no le agradan los orgullosos. Porque lo dice en la Biblia, que los altivos y los orgullosos los mira de lejos. Y son humillantes, odiosos, que uno dice: uy, qué pereza. A mí me pasa. Mejor cojo por acá porque qué pereza, y seguro el Señor me lo pone aquí de frente. No huyas, porque tienes que hacer la obra. Tenemos que ser Abigail, sabias y entendidas. Así es que hoy yo le pregunto aquí a todos los que estamos en esta casa: ¿quieres ser diferente? ¿Te interesa a ti, iglesia, marcar una diferencia? Sigue a Cristo y serás feliz. ¿Cuántos quieren ser una persona como Abigail y no como Nabal? Yo quiero ser como Abigail, no como ese hombre perverso llamado Nabal. Porque en el mundo sobran muchos Nabales, pero faltan muchas Abigaíles que se levanten para que glorifiquen a Dios, para que lleven su hogar delante de Dios, para que críen su familia en obediencia a Dios. Hombres, hijos entendidos y sabios en el temor y en el amor a Dios. Y vemos que Nabal había muerto y pasó el tiempo y David fue rey. Y cuando David supo que Abigail había quedado viuda, la mandó a llamar. ¿Cuántos quieren que el rey las mande o los mande a llamar? Yo quiero ser un llamado del rey. Yo quiero, dile a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu: yo quiero ser un llamado del rey. Yo necesito ese llamado de mi rey, de mi Cristo, el que quitó, el que me limpió, el que me ha sanado las heridas, el que verdaderamente está con nosotros, el que aquí en la iglesia muchos han visto que cuando yo estoy orando hay un ángel parado detrás de mí. Y no es invento mío, no es cosa mía, es que es la más santa. No, se llama obediencia, se llama intimidad. Que cuando tú ores, que cuando tú busques a Dios, así sea poco, pero el tiempo sea de calidad, que sea sabio, que sea entendido, Dios se va a revelar. Y donde tú vayas, alguien va a ver ese ángel que está contigo. Así es que vemos que en esta historia, donde ese enemigo llamado Nabal había muerto, y cuando David manda a llamar a Abigail con sus criados, la lleva a palacio. ¿Y qué sucede allí? Si usted ha leído y está leyendo la historia, dice que Abigail fue reina. Se casó David con ella, la hizo su esposa, porque vio la mujer sabia, la mujer entendida, la mujer que comprendía las situaciones, la mujer que podía ayudarlo a salir adelante.
Así es que Abigail fue reina de Israel. Fue una de las escogidas del Señor, porque no solamente era bella por fuera, sino que su belleza venía de adentro. Y yo ayer decía eso: mírenme la cara, no soy joven, estoy más arrugada que un maracuyá, pero el maracuyá se arruga por fuera, pero lo que está por dentro es dulce, es sabroso. Y yo soy una prueba de eso, porque mi yerno hace pudín y hace un pudín de maracuyá. Y qué cosa tan deliciosa. Así es que yo soy esa maracuyá, arrugada por fuera, pero lisa por dentro, porque tiene un corazón conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso quiero para la iglesia: hombres y mujeres entendidos en la palabra. En esta tierra, en este mundo, hay muchos navales toscos que uno dice: Dios mío, sé responsable con lo que Dios te ha dado. Lucha por lo que Dios te ha dado, porque hay mujeres entendidas y sabias que Dios las está mirando, que Dios las está guardando, porque ellas serán alguien muy importante en la viña del Señor. Si Abigail fue reina de Israel, yo no sé qué puesto ni qué lugar te va a dar el Señor en esta tierra, pero lo que sí sé es que el Señor te va a sacar afuera, donde todos te van a ver. Pero tenemos que ser entendidos, tenemos que ser entendidas, tenemos que ser sabias, tenemos que ser comprensivas y no agarrarnos de las greñas con el que está al lado nuestro. Tenemos que ser gente conservadora, muros protectores. Así es que en esta palabra nosotros tenemos que entregar todo en las manos de Dios, porque sabemos que tenemos a un Dios que nunca ha perdido una batalla por ti, iglesia. Que tenemos a un Dios que nunca va a perder una batalla por ti, que Él está peleando, que Él va a seguir peleando la batalla, porque Él no te va a abandonar, Él no te va a soltar. Él es tu Dios, que ya tiene la bandera de victoria, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tenemos a un Dios sabio y entendido que está con nosotros. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Lee la palabra, porque la palabra nos da sabiduría, la palabra nos da entendimiento, y en la palabra nosotros sabemos que alcanzaremos la vida eterna. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, y Él quiere que esta iglesia camine, que salga adelante, que nadie se quede allá atrás, que todos vayamos adelante, porque el Señor nos lleva de su mano. Y yo te digo, iglesia, la victoria está entregada, la victoria está dada. Tenemos que recibir esa victoria que viene de Dios. Pastora, pero no es fácil. Tenemos que ser como Abigail, para que todo lo difícil que veamos, para que todo lo imposible que veamos, Dios lo haga posible. Y tú, mujer sabia, conduce a ese naval al camino de Dios con tus actitudes, pero tampoco te dejes marginar, porque el matrimonio no es un yugo para que el hombre nos mate. El matrimonio es un yugo para que estemos de acuerdo en las decisiones que ambos toman, y de la mano de Dios el matrimonio caminará, los hijos permanecerán. Porque tu mujer no vas a parir, ni has parido, ni estás pariendo hijos para que el diablo te los devore. Así es que hoy en día nosotros estamos haciendo ese empallado, ese muro, y que aquel que nos está viendo allá afuera pueda ver que somos esas mujeres Abigail, entendidas y sabias, y que no tenemos a un terco por esposo.